Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Pablo del Río y soy el director ejecutivo de Geolat, una consultora de medio ambiente, territorio y SIG, Sistemas de Información Geográfica, que está especializada en la gestión y ordenación de riesgos naturales en el territorio. Riesgos naturales como terremotos, inundaciones, incendios forestales, maremotos, etc. Esta empresa, esta consultora, aborda la cuestión del medio ambiente y de la ecología o de la economía circular desde el punto de vista de ordenación de ciudades en torno a estos riesgos y a estos valores ambientales, debido a que no solo nos dedicamos al medio ambiente desde el punto de vista de los riesgos naturales, sino de paisaje, impacto ambiental, etcétera. Una amplia cartera de servicios que abordan este tema y cuyo objetivo final es aplicar la sostenibilidad medioambiental en el territorio, ordenando nuestro espacio y nuestras ciudades. Geolat nació hace ya casi 3 años por una inquietud que tenía de emprender. Esta inquietud no estuvo siempre presente en mí, esa es la verdad. Sí que es verdad que cuando terminé la carrera de geografía tenía esa semilla de emprendedurismo, pero primero tuve que pasar por distintas etapas en el sector profesional para madurar como persona. Este es mi caso, esta es mi experiencia personal. Y cuando alcancé lo que yo considero una madurez interna importante fue cuando de verdad surgió en mi interior de una manera bastante potente el querer emprender, el querer trabajar por mi cuenta y aportar mi granito de arena al mundo empresarial, profesional y sobre todo a lo que es mi pasión, que es el medio ambiente y las personas. Las dificultades que me encontré en este camino eran, en primer lugar, pues el síndrome del impostor cuando estás emprendiendo, el pensar que otros lo han hecho antes que tú y que quizá tú no seas lo suficientemente bueno, y en mi opinión este síndrome el 99% de veces va a ser falso. Da igual la formación que tengas, porque la actitud multiplica. Lo más importante es la actitud, siempre y cuando por supuesto esté fundamentada de unos conocimientos y en fin, y de un modus operandi, pero sí, quizá esa fue una de las primeras piedras con las que me pude tropezar. Y después era explicar al mundo lo que hacíamos. La geografía es una ciencia todavía joven, los riesgos naturales todavía lo son más. De hecho, en España, que es donde nosotros estamos, concretamente en Alicante, esta conciencia de riesgos naturales no está tan desarrollada como en otros países como Japón, Chile o México. Entonces, uno de los retos al que todavía nos seguimos enfrentando es difundir esta conciencia, que al final en nuestro caso es riesgos naturales, pero creo que cada campo puede tener ese nicho que todavía no se conoce, esa oportunidad que le puedes explicar a tu cliente o a tu sector. Al final es explicar a lo que te dedicas. Si tuviera que compartir algo con futuros emprendedores y emprendedoras, sería decir que si de verdad te nace de dentro, siéntate en un papel en blanco. Lo más importante que lo tienes aquí, es tu creatividad frente a cualquier campo. Por supuesto vas a necesitar, como ya he dicho, conocimientos científicos y conocimientos profesionales, pero lo que te va a diferenciar está dentro de tu cabeza. Si de verdad lo quieres, lo vas a conseguir, aunque tengas que trabajar y echar muchísimas horas. Y si existe en ti la semilla de querer ser emprendedor o emprendedora, pues lo vas a terminar haciendo, porque una vez tienes esa inquietud, no existe otro camino que te haga feliz. Así que por mi parte decirte que muchísima suerte, muchísimo trabajo, muchísima perseverancia. No te digas que no y no dejes que los demás tampoco te digan que no. Te deseo lo mejor.